bienvenidos nuevamente a una clase de comunicación y lenguaje. Es un gusto poder compartir este momento con ustedes, así que con las energías hasta arriba, comenzamos. Y nuestro tema del día de hoy es organización de la información. Bueno, cuando se realiza una investigación, se obtiene información. Cuando hay un trabajo en el cual necesitamos investigar, recabar datos, pues estos datos deben ser procesados, para lo cual se recomiendan los siguientes pasos. Hay una estructura para que nos quede correcto y para que nos quede ordenada la información, y es lo que a continuación pues vamos a estar viendo. Entonces, para recabar nuestra información que estamos viendo aquí, los pasos son realizar un plan de trabajo, cómo y cuándo se llevará el procesamiento de datos, ordenar la información de acuerdo a la técnica que se utilizó, comprobar la autenticidad de la información obtenida, muy importante porque no podemos poner colocar o escribir alguna información que no sea fidedigna, o sea, no sepamos de quién es, si no es verdadero o si no es correcta también esa información, pues nos podrá echar a perder la información o la investigación que se ha llevado a cabo. También desechar información innecesaria muchas veces no va a complementar nuestro trabajo, y lo que no necesitemos hay que desecharlo. También llevar un control de los procedimientos, guardar adecuadamente la información. A veces por la premura de tiempo, estamos cortos de tiempo, queremos hacerlo muy rápido y obviamos la parte de estar archivando y guardando nuestra información adecuadamente. Y algunas veces tenemos la información, pero si tenemos fichas o anotaciones, algunas veces no está ordenado. Por lo tanto, cuando queremos esa información no la encontramos, por lo cual se requiere tener ese orden en especial. Los métodos que facilitan la organización, la comparación, análisis de datos son la codificación. Se utilizan códigos para agrupar los datos numéricos, ¿verdad? La tabulación, que es el conteo de los datos, se agrupan los datos para clasificarlos, para luego tener un cuadro estadístico, si nos referimos ya a cantidades, ¿verdad? Y es la presentación de los datos numéricos y su interpretación, pues usando gráficas, diferentes tipos de gráficas. Pero la información, para obtener o para presentar muchas veces nuestra información, tenemos los organizadores gráficos. Y son herramientas de aprendizaje. Nos van a ayudar, también nos ayudan algunas veces las podemos usar para tener clara la información, ordenarla, pero también nos puede servir para presentar la información que obtuvimos, ¿verdad? Y en ese orden de los organizadores gráficos, pues vamos a encontrar una serie de los mismos. Algunos nos es más conocidos que otros, y por ejemplo tenemos el mapa de conceptos. El mapa de conceptos nos muestra la relación de conceptos entre sí, y el uso de conectores es importante. Por ejemplo, aquí está el tema mapa conceptual. Y el mapa conceptual, el mapa de conceptos, va a utilizar palabras clave de enlace, como se compone, porque me va a definir qué es un mapa conceptual, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un mapa conceptual? Y se compone de, nos da aquí nuestras dos proposiciones, conceptos. Se representan por, se designan en, se representan por, se designan en, cada cual con sus definiciones usando conectores como flechas que se entrelazan entre sí y nos sirven para tener la idea clara de la definición de un concepto. Para eso se utiliza el mapa de conceptos, definiciones. En cambio, el cuadro sinóptico nos muestra la relación o la dependencia entre los conceptos principales y las ideas secundarias. Y tengo el tema principal, en este caso es contaminación. Y vemos cuáles son sus conceptos entonces. Y contaminación y sus ideas secundarias: contaminación atmosférica, contaminación hídrica, contaminación terrestre. A su vez tienen los ejemplos o las clases. Por ejemplo, en contaminación atmosférica tenemos gases contaminantes. En la hídrica tenemos desechos plásticos, derrames de petróleo, aguas residuales, y en la de suelo, la terrestre,
tenemos los contaminantes de basuras, plaguicidas, herbicidas y metales pesados. Vemos pues cuál es el uso que podemos darle a un cuadro sinóptico. Muy bien, ahora el mapa de ideas. ¿Cuál es la diferencia del primero que vimos? Que es el mapa de conceptos, o sea, son definiciones, nada más, no da definiciones, me dice que es cuál es la definición de un concepto, únicamente, pero el mapa mental, el mapa de ideas, también se puede llamar mapa mental, resalta de una forma visual. Aquí vamos a utilizar los elementos visuales de las ideas más importantes que se tienen sobre un tema. Y aquí tenemos un mapa mental de lo que es un mapa mental o un mapa de ideas, que nos da conceptos y aquí está la imagen. Nos dice que tiene una jerarquía y aquí está la imagen. Nos dice que son notas y aquí están las notas. Ubicar ideas en la imagen que representa dicha palabra, dicha característica. Entonces vemos que un mapa de ideas va a tener sus características, ¿verdad? Y cada característica la va a acompañar una imagen. Esto es un mapa de ideas. En cuanto a la línea de tiempo, su nombre lo dice, es una línea, es una recta que va a contener edades o años con el suceso importante de dicha edad. Por ejemplo, dice, se utiliza para establecer el orden cronológico entre varios sucesos ocurridos en fechas específicas. En este ejemplo tenemos la línea de tiempo de la historia. Tiene desde el neolítico, paleolítico, neolítico, edad de los metales, y ahí empieza a haber una edad de años aproximados con sus ejemplos, ¿verdad? Y luego está el periodo de la historia de la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, cada uno con sus rangos de años. Pero en este caso, va de menos a más. Esa es la característica de la línea de tiempo, en qué momento, en qué fechas fueron ocurriendo los sucesos. También tenemos una espina de pescado, la espina de pescado también conocido como, Ishikawa. La espina se utiliza para establecer las causas de un problema, las causales. Si vemos, se llama espina de pescado porque forma exactamente un pescado. Si nos damos cuenta, es la cabeza y luego sus espinas, ¿verdad? También pues les decía que se le conoce como el esquema de Ishikawa, porque ese es el nombre que tiene el autor, el creador de este esquema. En la cabeza va el problema central. Entonces, podemos ver que al finalizar las espinas tenemos unos rectángulos, ahí vamos a colocar las causas del problema, causa, y luego entre las espinas más pequeñas pues se van a escribir vamos a poner los causales, ¿verdad? El problema, causas y por ejemplo, la maquinaria, mantenimiento y deterioro. Y así vamos armando cada una de los causales y luego sus efectos, ¿verdad? Que serían las espinas más pequeñas. Esta, vuelvo a recordarles, se llama espina de pescado y es muy útil cuando queremos identificar un problema con sus causales y sus efectos. En cambio, el cuadro comparativo establece una comparación de dos o más elementos que se relacionan entre sí por algún motivo. Por ejemplo, tenemos este cuadro comparativo de las culturas azteca, mayas, incas. En cuanto comparamos en este sentido, ¿cuál es la característica que se está utilizando o se va a comparar? En este sentido tenemos arquitectura, escultura, pintura y pintura. Y luego tenemos cómo era la arquitectura de los aztecas, de los mayas, de los incas. Algunas comparaciones pueden ser solo de similitudes, algunas otras de similitudes, diferencias, y al finalizar pues se anota una conclusión para que sea completa. No nos tenemos que confundir con el cuadro comparativo también y con el cuadro sinóptico. Recordémonos que el cuadro sinóptico va a utilizar llaves. En cambio, el cuadro comparativo está empleando un cuadro
Y en los rectángulos o cuadros van a estar las variables, los temas y luego las características. También tenemos como organizador gráfico la telaraña. Muestra las relaciones entre categorías y subcategorías. Y aquí tenemos el título que va en el centro y luego sus ramificaciones que me va a decir, si yo pongo computadora, este es mi título, podría ser RAM y la definición de que es la memoria de acceso aleatorio, CPU, unidad central de procesamiento, el disco duro, que es el disco de almacenamiento secundario, o sea que cada una va a llevar en sus patitas, si fuera una araña, cada patita va a ser un tema y luego su característica o definición va a ir en este espacio. Vamos a encontrar el diagrama de Venn. Bueno, el diagrama de Venn lo usamos mucho en matemáticas, pero también se puede usar para comparar cualidades. Y tenemos en este ejemplo las cualidades y a la vez diferencias, ¿verdad? Lo que queda entre los círculos, al igual que en matemáticas, que son los elementos comunes, van a quedar entre los círculos que se comparten, y lo que no es común queda solo fuera de los círculos, ¿verdad? El tema aquí es seres vivos que nadan, seres vivos que vuelan, serían seres vivos las aves, ¿verdad? Entre los que nadan y los que vuelan, pues está el pez volador, que es un elemento común, y queda fuera ballena, y en este caso queda fuera mariposa, ¿verdad? Vemos entonces el uso que le podemos dar a un diagrama de Venn como organizador gráfico, y organiza los conjuntos evidenciando aquello que es común y lo que no. En cuanto al diagrama de flujo, se utilizan para representar los pasos de un proceso. Muestra la secuencia lógica que se realizó para solucionar un problema. Cuando tenemos un problema y seguimos los pasos para resolverlo, utilizamos lo que es un diagrama de flujo. ¿Cómo es que se resuelve el problema? Por ejemplo, cocinar un huevo. ¿Está frito? ¿Lo queremos freír? ¿Sí o no? Entonces, está la pregunta aquí. Utilizamos rombos, rectángulos, figuras geométricas para realizar nuestro diagrama de flujo. Y el frito, si queremos el huevo frito, se fríe. ¿Lo queremos salado? ¿Sí o no? Si sí lo queremos salado, agregamos sal. Y luego servirlo en un plato. ¿Lo queremos frito? No. Entonces se hierve, ¿verdad? Lo vamos a hervir. ¿Salado? Si lo queremos salado, agregar sal y luego servir. Y si no, de una vez nos vamos a servirlo en el plato, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo podemos utilizar un diagrama de flujo y nos dice el proceso para resolver un problema o una situación. También tenemos el organigrama. El organigrama lo encontramos en instituciones, empresas o grupos, y el organigrama nos muestra cómo está organizado desde la cabeza o quien preside dicha institución y sus demás gerencias. En este sentido tenemos de la Coca-Cola, quien es el que tiene un presidente, tiene un vicepresidente, está el vicepresidente general, pero están los vicepresidentes de marketing, de producción y financiero. Y cada uno tiene sus gerencias que le competen o que le corresponden. Y esto es un organigrama, o sea, nos da la estructura organizacional de las instituciones, empresas o grupos. Es necesario leer que cuando un organigrama se estructure y se entienda de mayor a menor, pueda ser legible de mayor a menor y el de menor rango hasta el mayor rango. O sea que viceversa, se debe de comprender la información y debe ser clara y precisa. Muy bien, chicos. Esta fue nuestra explicación. Recuerdo que estamos trabajando en las páginas 114, 115 y van a resolver los ejercicios de la página 116, 117 para que ejercitemos este tema. Ha sido un gusto haber estado compartiendo con ustedes y entonces nos vemos a la próxima.